¿Cómo puede ser que una frase, que casi todo el mundo pasa por alto en una descripción de puesto, sea la verdadera clave para conseguir el cargo de secretaria grado 04? Bueno, pues en este análisis vamos a desvelar precisamente esa estrategia, porque el objetivo no es solo pasar un examen, es ganar el puesto. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. A primera vista, de verdad parece una cláusula de relleno, algo genérico, sin más, pero vamos a descubrir cómo esta frase es en realidad una prueba de fuego, una oportunidad de oro para demostrar lo que se vale. Aquí la tenemos. Esta es la función número 9, tal cual, sacada del manual de funciones oficial. Parece sencilla, ¿verdad? Pues dentro se esconde todo un universo de implicaciones estratégicas para quien aspira a este cargo. Para dominar esta función, lo primero es desmontarla pieza a pieza. Entender su estructura es el primerísimo paso para convertir esta frase en una ventaja competitiva. A ver, son como 4 piezas de un puzzle. Cada una define algo clave: la flexibilidad que se espera, la cadena de mando, los límites profesionales y, por supuesto, el contexto de la organización. No son solo palabras, son, de verdad, las reglas del juego. Exacto. Es que al entender estos límites y estas oportunidades, se demuestra esa madurez profesional que los evaluadores están buscando desde el minuto 1. Vale, sigamos. ¿Cómo se construye todo esto? La clave está en esa frasecita, la naturaleza del cargo. Pero, ¿qué significa eso exactamente dentro de la Contraloría General de la República, de la CGR? Pues según la guía oficial de la CGR, el nivel asistencial, que es donde está este puesto, se centra en el apoyo. Son roles que se dedican a actividades operativas y administrativas. Esta definición es nuestro punto de partida, nuestra ancla. Y para definir todavía mejor esa naturaleza del cargo, aquí están las otras 8 funciones principales. Todo gira en torno a la gestión de documentos, incluyendo las tablas de retención y valoración documental, las famosas TRD y TVD, la comunicación y el apoyo operativo. Este es el marco de referencia. Así que el punto crucial es este. La función número 9 no es un cheque en blanco, para nada. Cualquier tarea que se añada tiene que estar, por definición y por normativa, conectada con estas responsabilidades. Nadie va a pedir que se haga una auditoría fiscal, por poner un ejemplo. Muy bien, ya tenemos la teoría clara. Pero, ¿cómo se ve esto en el día a día? Vamos a explorar algunos ejemplos concretos de esas otras tareas que podrían asignarse. Imaginemos esta situación, muy realista. El jefe de la dependencia necesita ayuda para lanzar una campaña de comunicación interna sobre un nuevo procedimiento. Pues esta es una tarea perfecta que encaja como un guante en la función 9. Y esto no es algo que nos inventemos. El propio procedimiento de comunicación de la CGR lo define así. Apoyar en esta tarea se alinea directamente con las funciones de facilitar la comunicación y la gestión administrativa. Es perfecto. Y aquí tenemos más ejemplos realistas. Cada una de estas tareas, ya sea organizar expedientes, ayudar con un evento o registrar peticiones, se apoya en las funciones principales del cargo y en esa naturaleza asistencial y administrativa que comentábamos. Ahora viene lo bueno. Vamos a conectar estas tareas con las habilidades que la CGR está buscando de forma activa. Aquí es donde toda la estrategia cobra vida de verdad. Es que cada una de esas otras tareas no es solo trabajo extra, no. Es un pequeño escenario para demostrar las competencias de comportamiento que van a evaluar en el proceso de selección. La conexión es directa, clarísima. Si se ayuda en la campaña de comunicación, se está demostrando seguimiento de instrucciones. Si se organizan archivos, se exhibe un buen manejo de la información. Usar Excel para un informe prueba el manejo de herramientas. Y la actitud positiva ante cualquier cosa nueva, eso es aprendizaje continuo en estado puro. Y ahora vamos a ver cómo todo este análisis se convierte en una estrategia potentísima tanto para el examen como para una entrevista. Es el momento de unir todas las piezas del rompecabezas. La diferencia entre las dos respuestas es abismal, ¿verdad? La primera es pasiva, genérica. La segunda es estratégica. Demuestra comprensión del rol, proactividad, conocimiento de los límites del puesto y, lo más importante de todo, conecta la función directamente con las competencias que la CGR valora. En resumen, la función 9 es una herramienta estratégica. Hay que entender sus componentes, conectarla siempre a la naturaleza administrativa del puesto y ver cada nueva tarea como una oportunidad para demostrar de forma activa las competencias del nivel asistencial y, al final, para añadir valor a la institución. La pregunta final es esa. Entender esta función a este nivel de profundidad no es solo para responder una pregunta de un examen, es una mentalidad que demuestra la idoneidad y el potencial para ser un excelente servidor público. Es la clave para no solo competir, sino para ganar el puesto. Bueno, imagínate la siguiente situación.
Un directivo ordena de urgencia organizar y archivar el expediente de la mayor auditoría de todo el país. Vale, un escenario de máxima tensión, típica, ¿no? Exacto. Y quien recibe la instrucción se pone a leer los folios y de repente descubre que el contratista investigado es su propio cuñado. Uf, madre mía. Tela con eso. Claro, imagínate, si el funcionario obedece en silencio, comete una falta gravísima que le puede costar la carrera entera. Pero si se niega de la forma equivocada, en medio de toda esa crisis institucional, pues se enfrenta a un proceso fulminante por insubordinación. Sí, es que se queda entre la espada y la pared totalmente. Pues justo de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a descodificar esa delgada línea que separa a, digamos, un simple oficinista de lo que sería el estratega operativo perfecto. Y fíjate que esa línea se traza sobre uno de los conceptos más complejos y la verdad es que más fascinantes de todo el servicio público. No es una directriz administrativa cualquiera, o sea, es un verdadero campo de minas jurídico y conductual. Totalmente de acuerdo. Hoy ponemos bajo el microscopio la famosa función número 9. Esa que está en el Manual Específico de Funciones para la Agrupación de Apoyo en la Contraloría General de la República, la CGR de Colombia. Ah, la clásica función 9. La pesadilla de muchos aspirantes. Ya te digo. A ver, voy a citar el texto que todo aspirante a secretaría o secretario grado 04 tiene grabado a fuego en la mente. Dice así: las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo y la dependencia. Suena inofensivo, ¿verdad? Exacto. A primera vista tiene muchísima trampa. Suena la típica cláusula genérica. Un cajón desastre para que el jefe te pida cualquier recado. Pero a ver, el objetivo de nuestra inmersión de hoy no es repasar el temario sin más. Queremos dar a quien nos escucha la perspectiva táctica exacta para arrasar en las pruebas situacionales. Claro, porque aquí no se trata solo de aprobar un examen raspando. Se trata de demostrar que tienes la agilidad mental para ganarte el puesto. Y fíjate, interpretar esa sola frase como una especie de carta blanca para hacer cualquier cosa es justo el error que elimina la mayoría de los candidatos. Claro, caen como moscas ahí. Literalmente. Porque comprender toda esa maquinaria técnica, legal y psicológica que hay detrás de la función 9 es lo que demuestra si alguien realmente entiende cómo respira y cómo opera el Estado por dentro. Vale, pues vamos a desgranar esto desde la base. Porque para entender qué te puede asignar un jefe bajo ese paraguas de las demás funciones, la propia frase ya te está imponiendo un límite de hierro. Dice que debe estar acorde con la naturaleza del cargo. Eso es fundamental. Y ahí es donde entra en juego el Decreto Ley 269 del año 2000. Esa es la piedra angular de todo esto. A ver, pero espera un momento, porque si vamos al texto puro y duro, el artículo 4 define el nivel asistencial hablando de labores con predominio de actividades manuales o tareas de ejecución. Sí, así lo define. Vale, pues si yo leo eso literalmente, con una mentalidad así un poco sin pulir, yo pienso que impide que un jefe utilice esta función 9 para pedirle a un secretario que, no sé, que le haga la mudanza de la oficina o que le lleve el coche al taller. Son actividades manuales, ¿no? Madre mía, no. O sea, tiene que haber un límite jurídico que frene esa interpretación tan abusiva, claro. Exacto. Y lo hay, afortunadamente. Lo fascinante aquí, fíjate, es cómo la propia arquitectura de la ley impide esos abusos, pero siempre y cuando el funcionario sepa leer el mapa completo. Vale. ¿Y qué dice ese mapa exactamente? Pues mira, el decreto 269 especifica que estas actividades manuales, operativas o administrativas deben ser, y ojo a esta palabra porque es la clave de todo, deben ser complementarias de las tareas propias de los niveles superiores. Ah, complementarias. Vale. Es decir, tienen que existir en función de la misión de la Contraloría. Mover cajas de un archivo enorme para una auditoría, pues sí, es una actividad manual complementaria. Pero hacer la mudanza personal del piso del jefe, eso es peculado por uso o destinación indebida de recursos humanos públicos. Claro, o sea, el contexto institucional lo envuelve absolutamente todo. Esto me hace pensar en una analogía. Es como ser el engranaje maestro de un reloj suizo. Me gusta esa imagen, sí. Claro, es que eres fundamental para que las manecillas, que serían los niveles directivos, marquen la hora correcta. Pero, a ver, nadie espera que el engranaje diseñe la esfera del reloj, ¿sabes? Exacto. Nadie te va a pedir eso. Y por el extremo opuesto también hay un muro de contención muy claro. O sea, un jefe inmediato jamás, pero jamás, puede pedirle a una secretaria grado 04 que diseñe una política pública institucional.
Lógico, porque eso ya es otra liga. Claro, formular políticas es la naturaleza inalienable del nivel asesor. Y de la misma manera, tampoco puede exigirle a un asistente que firme un dictamen pericial contable complejo, porque aplicar esos conocimientos tan técnicos le corresponde única y exclusivamente al nivel profesional. Vale. Entonces, si un jefe, amparándose en el rollo este de las demás funciones, le delegara una auditoría fiscal compleja a un asistente, estaría violando la norma por completo. Totalmente. Eso se llama extralimitación de funciones, pura y dura. Fíjate, esto me lleva a otra analogía que me parece mucho más dinámica que el típico organigrama aburrido de oficina. A ver cómo lo ves. Yo creo que la función 9 es, en realidad, como el sistema de suspensión de un coche todoterreno. Ostras, a ver, explícame eso. Pues mira, el terreno por el que avanza la CGR es súper impredecible. Está lleno de baches todos los días, denuncias de urgencia, crisis mediáticas. Entonces, esta función existe precisamente para absorber el impacto de esas crisis imprevistas. Ah, ya lo pillo, claro. Permite que las ruedas, que en este caso son el nivel operativo o asistencial, se adapten al terreno al instante. Y así el chasis de la institución, que serían los directivos y profesionales, pues no se quiebra y el vehículo sigue avanzando sin volcar. Oye, pues es una imagen técnica súper precisa, me encanta. El personal asistencial es el que absorbe toda esa fricción del día a día para mantener la estabilidad del conjunto. Exacto. Pero, a ver, vamos a ver ese sistema de suspensión en acción real, porque ya sabemos que la teoría lo aguanta todo en el papel. Quien aspira a este cargo necesita visualizar cómo funciona esa fricción diaria en el terreno de juego. Claro, hay que bajarlo al barro. Eso es. Y para no ponernos aquí a leer los manuales de procedimientos de forma aburrida y secuencial, vamos a imaginar un escenario de crisis que esté todo interconectado. Un día cualquiera donde nuestro todoterreno se come un bache gigantesco. Venga, un ejercicio fundamental. Pensemos en un escenario de altísima presión. Imagínate esto. Hay una filtración enorme a la prensa sobre una auditoría de impacto nacional que la CGR está a punto de concluir. De repente, la oficina de comunicaciones entra en pánico absoluto. Una crisis logística total. Lógico. ¿Los teléfonos ardiendo? Claro. El contralor exige dar una rueda de prensa en 2 horas. Pues bien, según el Manual de Comunicaciones Internas, la directora de esa dependencia, amparándose en la función 9, puede ordenar a todo el personal asistencial que suelte los bolígrafos, que deje absolutamente todo lo que estaba haciendo para ponerse a organizar la sala, confirmar a los medios y asegurar la imagen del evento. Sí. Eso es una reasignación instantánea de prioridades operativas en toda regla. Pero ojo, que el efecto dominó no acaba ahí. Esa misma rueda de prensa provoca que, unos minutos después, la central de la Dirección de Atención Ciudadana colapse por completo. Claro, la gente lo ve en la tele y se vuelve loca llamando. Exactamente. Empiezan a entrar cientos y cientos de peticiones de ciudadanos enfurecidos o súper alarmados por la noticia. Y los manuales de esa dependencia dicen que un funcionario asistencial puede ejercer de orientador. Vale, ya veo por dónde vas. Pues ante la avalancha, el jefe inmediato invoca nuestra querida función 9 y pide a sus secretarios que apoyen de forma extraordinaria en la clasificación de lo que ellos llaman quejas ordinarias. Tienen que separar súper rápido las dudas sobre el procedimiento de los que son verdaderos daños patrimoniales. Madre mía, qué estrés. Y claro, ese colapso brutal en la entrada de peticiones genera inmediatamente un cuello de botella en el tercer eslabón de la cadena. Exacto, gestión documental. Porque si hay una contingencia de este nivel, el sistema electrónico probablemente falle por la saturación o a lo mejor se requiere trasladar expedientes físicos urgentes para que los directivos puedan responder en esa rueda de prensa. Claro, necesitan los papeles en la mano ya. Pues ahí las directrices de gestión documental permiten al jefe ordenar, bajo esta mismísima función 9, que el nivel asistencial asuma el control de la entrega y el registro extraordinario de esos folios, y todo esto para evitar que con las prisas se pierda la trazabilidad de la auditoría, que sería un desastre. Fíjate, en las 3 fases de este caos, desde colocar los micrófonos hasta clasificar quejas de ciudadanos y mover expedientes bajo extrema urgencia, es la función 9 la que permite apagar el incendio. Literalmente es el extintor de la CGR. Pero, a ver, esto me plantea una duda táctica inmensa de cara al examen. Si la función 9 existe pura y exclusivamente porque los manuales no pueden predecir el 100% del caos diario de la oficina, ¿cómo se prepara a alguien para un examen que lo que evalúa es literalmente el caos? Esa es la pregunta del millón.
Claro, porque saber qué hacer ante un desastre con los documentos es una cosa, te estudias el manual y listo. Pero tener a un ciudadano gritándote por teléfono o a un directivo sometido a una presión brutal dándote una orden tajante, ¡buf!, eso requiere otro tipo de habilidad. Y supongo que por eso el diccionario de competencias comportamentales es tan clave aquí, ¿verdad? Has tocado el nervio central de las pruebas de selección, totalmente. A ver, las famosas pruebas situacionales o de juicio no buscan saber si te has memorizado la definición exacta de la palabra archivo. Ya, no es un examen de papagayos. ¿Qué va? Lo que buscan medir es si el estrés nubla tu juicio normativo. Por eso, al enfrentarse a la función 9, el diccionario de competencias exige una que es vital, la de seguimiento de instrucciones. Pero ojo, que el mecanismo interno de esta competencia es bastante contraintuitivo. No se trata de obediencia ciega, pasiva y ya está. Espera. ¿Cómo funciona ese mecanismo entonces? Porque, a simple vista, seguir instrucciones parece sinónimo de callarse y acatar sin rechistar, ¿no? Pues no, y ahí es donde suspende muchísima gente. El diccionario especifica, en su nivel de comportamiento esperado, que el funcionario debe, y cito textualmente, verificar la comprensión de las instrucciones recibidas antes de emprender la labor. Ah, o sea que te exigen preguntar. Exacto. El examen te va a plantear trampas intencionadas, situaciones súper tensas donde un jefe te da una instrucción ambigua en pleno momento de crisis. ¿Qué mala leche tienen los del examen? Ya te digo. Y en esos casos, la respuesta correcta nunca, pero nunca, es ejecutar inmediatamente para demostrar que eres súper proactivo. La respuesta que te da el puntaje máximo es la que demuestra que haces una pausa, haces la pregunta pertinente para aclarar el alcance legal de esa tarea y solo entonces ejecutas. Ostras, o sea que la proactividad mal entendida te penaliza en la prueba. Te hunde por completo. Y fíjate que a esto se suma una dimensión todavía más profunda. Dentro de esa misma competencia, en lo que llaman la dimensión del ser, se te exige explícitamente mantener el control emocional ante situaciones laborales de presión, ya sea interna o externa. Vale, y aquí es donde veo una conexión fascinante. A ver, el diccionario te exige control emocional no porque quede muy bonito en un folleto corporativo de recursos humanos. Es porque el mecanismo de la función 9 casi siempre se activa en momentos de ruptura o de crisis, ¿verdad? Exacto. ¿No se activa un martes tranquilo por la mañana? Claro. Cuando el jefe tira de esta carta es porque algo ha fallado estrepitosamente, o hay un pico de trabajo bestial o una urgencia grave. El ambiente en la oficina está supercargado. Se puede cortar con un cuchillo. Pues si un superior te grita una orden, que a lo mejor es totalmente legal, pero te la da bajo un estrés tremendo, si tú reaccionas de forma temperamental o te bloqueas, suspendes la prueba. Claro. Buscan a alguien que pueda procesar esa urgencia sin absorber el pánico del jefe. Necesitas cabeza fría, análisis normativo rápido y precisión quirúrgica. Es que lo has clavado. Es una síntesis perfecta del perfil psicológico que demanda el Estado para estas posiciones. No quieren robots, quieren gestores de crisis. Ya, pero todo esto nos arrastra, inevitablemente, a la frontera más crítica y peligrosa de todo este entramado, lo que podríamos llamar la delgada línea roja de la ética y la disciplina. Uy, aquí viene lo fuerte. Claro, porque ya hemos establecido que hay que ser adaptable, que hay que mantener la calma y seguir las instrucciones bajo esta función 9. Pero, ¿qué pasa si esa orden directa que te dan en medio del caos choca frontalmente con la legalidad o con la ética? Quien aspira a este grado 04 tiene que conocer sus escudos legales para no acabar siendo, pues eso, el chivo expiatorio de la mala decisión de un directivo, ¿no? Absolutamente. Y aquí es donde entramos en la jurisdicción estricta de la Ley 1952 de 2019, que es el Código General Disciplinario. Vale, ¿y qué dice exactamente? A ver, el artículo 23 te exige cumplir las órdenes de tus superiores. Eso es un deber ineludible, básico. Sin embargo, la norma añade una salvedad que opera como un verdadero salvavidas jurídico. Dice, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes. O sea, la Constitución está siempre por encima de cualquier jerarquía de tu departamento y, por supuestísimo, por encima de la función 9. Claro, la función 9 no es un pase libre para cometer un delito. Y supongo que en las pruebas situacionales suelen utilizar los conflictos de interés como el arma predilecta para evaluar si conoces este límite, ¿verdad? Es un clásico en los exámenes, sí. Pues retomemos la escena dramática con la que abrimos este análisis. Esa secretaria grado 04 recibe la instrucción superurgente de organizar un expediente de contratación para dárselo a la prensa. Una tarea que encaja a la perfección en su nivel asistencial, o sea, manual y complementaria.
Sí, hasta ahí todo correcto. Pero, de repente, leyendo por encima, descubre que el contratista investigado es su mismísimo cuñado. Ahí, el famoso cuñado. Pues mira, es el ejemplo clásico de un campo minado. Según la normativa interna de la CGR y todas las directrices sobre conflictos de interés, el peligro no está solo en que tú intentes favorecer activamente a tu familiar, ocultando un papel o algo así. Ah, no. Con solo tocarlo ya hay problema. Claro, el artículo 56 del Código Disciplinario tipifica como falta gravísima, repito, gravísima, el simple hecho de actuar existiendo un conflicto de interés o no declararte impedido a tiempo. Ostras. Y el grado de afinidad con un cuñado, que es segundo grado de afinidad, entra de lleno en las causales de impedimento. O sea, si esa secretaria toca ese expediente, aunque lo haga con una pulcritud técnica intachable y sin alterar una sola coma del papel, está cometiendo una falta gravísima. Fíjate, es como la dinámica que tienen en la cabina de un avión de pasajeros, pero llevada a una oficina de la administración pública. A ver, desarrolla eso. Pues que el personal asistencial ejerce un poco el rol de un copiloto experto. Tu misión es asistir al comandante, que sería el jefe o directivo, para que el vuelo llegue a su destino. Tú operas las radios, revisas las listas de verificación, mantienes la fluidez del vuelo. Vale, sí. Pero si de repente el comandante, yo qué sé, por estrés severo, por un error de cálculo o porque se ha vuelto loco, te ordena apagar los motores principales en pleno vuelo, la doctrina aeronáutica establece que tu deber supremo no es la obediencia ciega a los galones del comandante. El deber supremo es la supervivencia de la aeronave. Tienes que intervenir, denegar la acción y reportarlo. Es una analogía operativa súper ilustrativa, de verdad. La lealtad a la institución prima siempre sobre la obediencia jerárquica ciega. Claro, pero es que esto genera una tensión inmensa en la vida real de la oficina. O sea, ¿cómo ejecutas tú esa negativa a tu jefe sin cruzar la línea y que te acusen de insubordinación injustificada? Porque me apuesto a lo que quieras a que el examen situacional te va a plantear exactamente esa dicotomía. Te lo garantizo. El examen te va a presentar opciones donde el candidato se niega a gritos en medio de la oficina, opciones donde obedece por puro miedo a que le despidan y opciones donde simplemente se levanta y abandona el puesto. Claro, es una trampa de diseño institucional. Te enfrentan a una falsa dicotomía entre ser cómplice de algo ilegal o ser un rebelde que monta un pollo en la oficina. Entonces, dinos, ¿cuál es el mecanismo correcto y quirúrgico para desactivar esa bomba? Pues mira, la respuesta correcta se fundamenta al 100% en los procedimientos que delinea el Código de Integridad. La negativa jamás de los jamases debe ser un acto de confrontación emocional. Nada de gritos ni portazos, ¿vale? Nada de eso. El servidor de excelencia, al detectar que hay un conflicto de interés con el expediente de su cuñado, lo primero que hace es pausar la ejecución, tal y como dicta la competencia de seguimiento de instrucciones que vimos antes. Pausa y respira. Exacto. Y luego acude a su superior y le comunica formalmente el impedimento legal, citando explícitamente la Ley 1952. O sea, le das una respuesta puramente aséptica y técnica. Algo así como, jefe, me ha asignado esta tarea bajo la función 9, pero la ley me obliga a declararme impedido porque el sujeto investigado tiene un parentesco de segundo grado de afinidad conmigo. Si yo proceso este documento, ambos estamos vulnerando el artículo 56. Algo así, ¿no? Lo has clavado. Ese es exactamente el comportamiento que busca evaluar el diseño de la prueba. Ostras. Al proceder de esta manera tan fría y profesional, el aspirante demuestra un dominio magistral de todo el ecosistema de la CGR. Fíjate que no está eludiendo una responsabilidad por vaguería, está salvaguardando la legalidad del procedimiento, está evitando que una auditoría vital sea anulada en un juicio por un vicio de forma y, paradójicamente, está protegiendo a su propio jefe de las consecuencias legales de haber hecho una asignación irregular. Claro, le salva el cuello al jefe también. Se materializa el equilibrio perfecto entre esos valores de servicio, honestidad y respeto que tanto exige la institución. Es el santo grial de la administración pública, sí. Madre mía. Pues, desentrañando todos estos mecanismos de fricción diaria y de presión psicológica, yo creo que llegamos a la gran síntesis de este análisis a fondo. Nos queda meridianamente claro que dominar esta famosa función 9 trasciende por completo, pero por completo, la simple disposición a hacer horas extras o ser el chico de los recados. Totalmente. Es la prueba de fuego del estratega operativo.
O sea, demuestra que el candidato tiene un nivel de proactividad súper calibrado, que entiende que el objetivo final de su trabajo es proteger el buen uso de los recursos de todo el país y, sobre todo, que tiene un compás ético inquebrantable para pisar el freno en seco cuando la ley lo exige. Eso es. Porque quien asume este grado 04 no entra a la CGR simplemente a foliar documentos aburridos bajo unas luces fluorescentes espantosas. Entra para convertirse en el soporte táctico indispensable del control fiscal en Colombia. Es una conclusión contundente y muy real, porque ese es el perfil exacto, con nombres y apellidos, que los diseñadores de las pruebas escritas intentan aislar y seleccionar entre los miles y miles de aspirantes que se presentan. Es que buscan una aguja en un pajar. Exacto. Buscan a alguien capaz de procesar no solo la información que hay dentro de las carpetas y los expedientes, sino toda la enorme complejidad del entorno humano y legal en el que esos expedientes existen y se mueven. Totalmente de acuerdo. Pero oye, antes de cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero dejar una última idea táctica encima de la mesa. Creo que merece una reflexión profunda por parte de quien nos escucha. A ver, cuéntame. Es algo que no parece escrito en ningún manual de forma así explícita, pero que emerge inevitablemente cuando conectas todas las piezas que hemos tocado hoy. A ver, sabemos que la Contraloría agrupa a los sujetos de control fiscal por sectores que son hiperespecializados. Sí, la estructura es muy compleja. Claro, tienes dependencias que están enfocadas exclusivamente en la sanidad pública, otras que solo ven macroproyectos de infraestructura, otras metidas en el sector defensa. Y todo este diseño está pensado para mantener el máximo rigor técnico y legal en cada auditoría, ¿no? Cierto, el diseño institucional exige esa sectorización extrema, porque tienes que auditar con propiedad a ingenieros, médicos, militares, expertos en sus áreas. Pues fíjate en esto. Si la persona que ocupa el cargo de secretaría grado 04 tiene que invocar la adaptabilidad de la función 9 para sumergirse hoy en una urgencia de regalías petroleras, mañana en una crisis de contratación de un gran hospital, y la próxima semana en un colapso de atención ciudadana por un escándalo de corrupción militar. Y tiene que asimilar la jerga, los ritmos y los riesgos legales de cada uno de esos microcosmos tan distintos. Buf, es que es una barbaridad de carga cognitiva. Claro. Pues yo me pregunto, ¿no convierte todo esto a un cargo que está catalogado administrativamente como simple nivel asistencial en el rol que probablemente exige la mayor plasticidad intelectual, agilidad mental y puro instinto de supervivencia de todo el engranaje del Estado? Ostras, pues es una lectura fascinante de la dinámica institucional. Lejos de ser un puesto estático donde te sientas a esperar órdenes, requiere la mentalidad de un verdadero camaleón operativo, alguien capaz de mimetizarse con el rigor técnico y el estrés de cualquier dependencia en tiempo récord. Pues ahí queda esa perspectiva. Ojalá sirva como una ventaja estratégica para que quien nos oye hoy se enfrente al examen y eventualmente al cargo, no desde la subordinación pasiva y el miedo, sino desde la plena conciencia de saberse el núcleo táctico que mantiene a toda la institución a flote en medio del caos. Porque, como decíamos, el todoterreno no avanza sin un sistema de suspensión impecable. Ha sido un placer diseccionar esto hoy. Lo mismo digo. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.